Hola, ¿cómo están? Saludos desde Casa de Gracia, Monte Sión. Este es el doctor César Gómez con ustedes nuevamente para compartir lo que ya habíamos prometido. Habíamos dicho que íbamos a hablar hoy sobre el camino de la salvación. Este es un tema, podríamos decir que es un tema sencillo, muy conocido por todos, pero si es conocido por todos, ¿por qué tampoco? Es tan poquito que hablamos de este tema tan importante como es la salvación. Bueno, quiero en esta ocasión empezar de lleno y nuestro tema para hoy, como lo había anunciado, es el camino de la salvación. Eh, Leemos o repetimos un versículo que quiero que se lo graben muy, muy bien en su corazón. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, y este prácticamente es el primer versículo que nosotros nos aprendemos cuando venimos a los caminos del Señor. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven lo sencillo que es este versículo, y yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, empecemos por decir que después de que Cristo resucitó y antes de la ascensión, antes de que Él subiera al cielo, a su trono celestial, Él dijo estas palabras: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estoy leyendo en Mateo 28, verso 19 al verso 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Y estas son palabras donde Jesús le está encomendando a sus discípulos, a sus seguidores. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú eres un seguidor, entonces este mandamiento es para ti. Hay que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hay que bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos mandó. Y dice el Señor: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa directamente de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos deja solos. Él está con nosotros para que podamos llevar adelante esta misión tan importante, y que es la de la evangelización del mundo entero. Quiero comenzar por decir que, y se lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo vean. Quiero, bueno, vamos a ver si lo puedo poner en la pantalla para que ustedes vean esto tan importante. Ok, aquí está. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Bueno, esta pantalla se las puse aquí para que entendamos un poquito de lo que estamos hablando. Hay 3 bloques religiosos a la cual se le llama la ventana 1040. Estos son países con mayoría de musulmanes y budistas. Es decir, este cuadro que ven en la pantalla aquí, ven la ventana 1040, se refiere a los países que quedan en medio de ese cuadro.
Esos son los países, como dije, que tienen la mayoría de musulmanes, hindús y budistas. O sea, países, llamémosles países no cristianos. Hay 48 países musulmanes con una población de 1.000 millones. Hay 2 países hindúes con 100.000 millones. Y hay 8 países budistas cuya población es de 351 millones. Un total de 58 países con una población de 2.500, 2.500 millones. Y a estos es a los que el Señor quiere que nosotros vayamos y les prediquemos las buenas nuevas. Así es que, como pueden darse cuenta, la tarea de la iglesia es una tarea grande. No es fácil, y especialmente cuando tenemos una religión fuerte. Los musulmanes son fuertes, ellos dan la vida por sus creencias, ellos matan por sus creencias. No es una religión pacífica, no, ellos son agresivos y ellos quieren conquistar el mundo con sus ideas musulmanas y, como dicen, a filo de espada. Y esa es la razón por la cual la iglesia debe de tomar parte en este asunto de la evangelización global. Entonces, cuando quiero mencionar al apóstol Pedro, porque Pedro jugó un papel muy importante en la evangelización cuando él estaba en vida. Pero quiero mencionar que Pedro, hubo 3 conversiones que Pedro tuvo que hacer de su misma persona. La primera conversión, él se tuvo que convertir a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Pedro andaba con Jesús, pero él veía a Jesús como un guerrillero, como un Mesías que había venido, un Mesías terrenal, que había venido a liberarlos de la opresión romana. Pero realmente la misión de nuestro Señor Jesucristo no era venir a hacer un ejército terreno para liberar a Israel de la opresión, para liberar a los judíos de esa opresión romana. No, la misión de Jesús era traer el plan de salvación para esta humanidad caída, perdida. Y por esta razón es que Pedro tuvo que convertirse a Jesús primeramente, allá en aquella gran confesión que hizo en el capítulo de Mateo 16, donde Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para la gente? ¿Qué es la opinión que tienen? ¿Qué reconocimiento me dan? Y muchos de los discípulos, pues algunos de los discípulos comenzaron a decirle, bueno, unos dicen que eres uno de los profetas, unos dicen que eres Elías, resucitado. Es decir, dieron sus opiniones de lo que ellos habían escuchado que la gente decía. Pero luego vemos que Jesús les hace una pregunta directa. Bueno, eso es lo que la gente dice de mí. Y van a decir muchas cosas de mí. Pero a mí lo que me interesa es saber lo que dicen mis seguidores, qué piensan mis seguidores de mí. Porque imagínense, hay tantas ideas. Algunos dicen es el Salvador, otros dicen que es su compadre, otros dicen que es su mejor amigo, otros dicen que es su padre, otros dicen que es su... Bueno, hay tantas y tantas cosas que la gente dice de Jesús. Pero a Jesús le interesa que tú tengas una definición clara, una perspectiva clara de quién es Jesús realmente. Así es que cuando Jesús le dice a sus discípulos, está bien, esa es la opinión de la gente, pero yo quiero saber qué piensan ustedes, mis seguidores, los que dicen que están conmigo, los que dicen que están dispuestos a dar su vida por mí, ¿qué piensan de mí? Y ahí fue donde Pedro hizo esa gran confesión cuando dijo, Señor, tú eres el Hijo de Dios,
el Hijo del Dios Altísimo. Cuando Pedro hizo esa confesión, fue cuando Pedro se convirtió de corazón a Jesús, porque ahora sí ya la tenía clara. Hay muchos que van a la iglesia, hay muchos que se congregan, y yo puedo, sin temor a equivocarme, puedo decir que hasta hay muchos que predican, y predican porque son pastores profesionales, que lo único que les interesa son sus salarios, sus beneficios, pero muchos de ellos casi podría afirmar que ni siquiera se han convertido a Jesús. Así es que esta conversión, esta palabra que dijo Pedro, realmente la constituyó nuestro Señor Jesucristo como la piedra. Sobre esa piedra dijo, fundaré mi iglesia. Él nos estaba refiriendo a la vida de Pedro, porque muchos dicen que Pedro por eso fue el primer papa. ¿Quién dice? ¿De dónde sacaron esa idea errónea de que Pedro fue el primer papa de la iglesia? Eso es mentira. No existía papado en ese entonces. Eso fue algo después que se hizo, pero Pedro nunca se proclamó así como el papa, el primer papa de la iglesia. No. Y Jesús no estaba hablando de la persona de Pedro, estaba hablando de esa confesión preciosa que Pedro hizo al decir, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, Pedro, bienaventurado eres, oigan bien, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue necesario que el Padre pusiera en la mente y en el corazón de Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Y es ahí donde Pedro comenzó a ser una persona diferente con esa primera conversión. Pero hay otra conversión que Pedro tuvo que hacer también. Y esta fue la conversión a la misión de la iglesia. Porque Pedro, aunque era convertido, pero por ser judaizante, él tenía ciertos prejuicios contra los gentiles. Es decir, los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Es decir, hay judíos y gentiles. Es como se divide el mundo, la raza. Judíos y gentiles. Tú no eres judío, entonces eres gentil. Así seas de sangre italiana o francesa o alemana, tú eres un gentil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con Pedro? Pedro era bastante racista. Él no quería a los gentiles. Miren, el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro por esos prejuicios que tenía contra los gentiles. Recordemos que en una ocasión dice la escritura que Pedro se ponía a comer con los gentiles, ¿sí? Abiertamente comía con ellos, disfrutaba de las carnitas de puerco, qué sé yo. Aunque los judíos no podían comer carne de puerco, pero Pedro sí la comía con los gentiles. Bueno, pero cuando venían los judaizantes, él se hacía el muy santo, el muy judaizante, como que el loco, qué cosa más horrible, ¿cómo voy a comer yo carne de puerco? Y entonces lo tuvo que reprender, Pablo lo tuvo que reprender, le dijo, te estás comportando como un hipócrita, Pedro, porque cuando no están los judíos, tú te pones a comer con los gentiles, confraternizas con ellos, pero nada más ves llegar a los judíos que son judaizantes y ya haces a un lado a los gentiles. Así es que Pedro era un racista, discriminaba, hipócrita más bien es lo que era. Miren, el primer papa de la iglesia era un hipócrita, ¿sí? Porque jugaba a los dos lados. Perdonen si estoy diciendo algo con lo cual ustedes no están de acuerdo, pero oigan bien lo que tengo que decirles. Entonces, dice la escritura, y esto lo vemos en Hechos capítulo 10, verso 13 al 16. Pedro estaba, dice, en la azotea de la casa, ya en la casa de Simón el curtidor, creo que se llamaba el hombre donde estaba posando Pedro. Y estando en la terraza, en la azotea, él cayó en un sueño profundo, vio una visión y vio que del cielo descendía un lienzo con toda especie de animales. Y para Pedro
esos animales eran animales inmundos. Pero, y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come de esos animales que estaban descendiendo en ese lienzo que bajaba del cielo. Les voy a poner la diapositiva para que ustedes entiendan un poquito más de lo que estoy hablando. Miren, aquí está. Ahí está el lienzo, ahí está Pedro en la terraza de Simón el Curtidor, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Podemos darnos cuenta entonces aquí de los prejuicios que tenía Pedrito. Sí. Entonces, él tenía que convertirse primero a la misión de Jesús, a la misión de evangelizar el mundo, judíos y gentiles, en una misma iglesia. Eso es lo que Cristo venía, lo que él quería, la unidad de judíos y gentiles en una misma iglesia. Entonces, podemos decir que Pedro tuvo que hacer lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo que fuera, que iba a venir alguien a buscarlo a la casa, para que fuera a la casa de Cornelio. Y a su vez el Señor le dijo a Pedro, yo también ya he avisado a Cornelio que un hombre llamado Pedro lo va a llegar a visitar. Miren cómo Dios obra, mis amados hermanos. En Dios no hay casualidades. Dios tiene todo su plan ya hecho. Él sabe muy bien lo que tú vas a hablar, dónde vas a estar el día de mañana, lo que vas a hacer el día de mañana. Ya Dios lo sabe. Nuestro Señor Jesucristo dejaría de ser Dios si Él no supiera de tu vida. ¿Quién eres tú? Lo que piensas, lo que haces y lo que dices. Así que vemos que Pedro tuvo que ir a acompañar a este centurión que vino a buscarlo, que lo llevó a la casa de Cornelio. Cuando llegó a la casa de Cornelio, esto lo vemos en Hechos 10, 34 al 43. Si usted toma notas, usted puede comprobar que lo que le estoy diciendo es la realidad. Hagan como aquellos de Berea. El grupo de la iglesia de Berea dicen que después de que Pablo disertaba y les compartía la palabra, ellos iban a sus casas y leían la palabra de Dios para ver si lo que Pablo les había dicho era cierto. Yo creo que eso es lo que deben de hacer ustedes. Nunca crean a las predicaciones del pastor simplemente. No. Fíjense bien si el pastor le está predicando la palabra de Dios, si está hablando conforme a las escrituras o les está contando, como dicen en mi país, cuentos chinos o fantasías o asuntos personales. O simplemente les está dando una buena charla. No, la charla o la prédica tiene que ser cristocéntrica. Cristo debe ser el centro de nuestra palabra, de nuestra predicación, porque a eso nos llamó el Señor. Así es que Pedro proclama el evangelio a los asistentes en la casa de Cornelio. Unos gentiles, llegó a una casa gentil, imagínense. Y entonces ahí vemos a Pedro proclamando el evangelio a los asistentes en la casa de Cornelio. Entonces, dice el verso 34, Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace, oiga bien, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Dios te ama a ti y te hace el mismo llamado. El mismo llamado que me hizo a mí hace, vamos a ver, 70 menos 25, bueno, hace 40 y tantos años, ¿sí? Que el Señor me hizo ese llamado a mí. Y yo era un perdido, podríamos decir, un pecador empedernido. Pero
Cristo me llamó y me dio la oportunidad. Yo no soy judío, no soy de ascendencia judía, ni de descendencia judía. Bueno, pero Cristo me dio la oportunidad a mí también, como te la está dando a ti en este día. Así es que, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así es que tú tienes la gran oportunidad en este día de escuchar esta palabra y de también convertirte a los caminos del Señor. En Hechos 10:46 podemos ver los resultados de la obra del Espíritu Santo en los asistentes en la casa de Cornelio. Es que es maravilloso lo que el Espíritu Santo puede hacer. Mira, tú te puedes pasar la vida hablándole a una persona, insistiéndole a una persona de que venga Cristo, que acepte al Señor. Pero cuando el Espíritu Santo toca a esa persona, le cae a esa persona y toca ese corazón, eso cambia la vida de cualquier persona. Y son los resultados de la obra del Espíritu Santo. La salvación son los resultados del Espíritu Santo. Pedro le predicó el Evangelio a ellos y se convirtieron a Cristo y recibieron el Espíritu Santo. Oigan esto. Nosotros hacemos tan complicadas las cosas por no entender el poder de Dios, por no entender la palabra de Dios, lo complicamos todo y muchas veces lo arruinamos todo. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, todo cambia. No hay forma de negarnos a lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Así es que Pedro tuvo que ir a ese lugar para ver lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Y se dio cuenta Pedro, él dijo, yo he estado despreciando a los gentiles. Y yo he estado discriminando a los gentiles diciendo que ellos no tienen parte ni suerte en este reino de Dios. Pero ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que Él recibe a todos aquellos que vienen a Él. Él no desecha a nadie. Así es que aquí podemos ver cómo Pedro se tuvo que convertir ahora. Primero se convirtió a Cristo, como lo mencionamos en aquella gran confesión. Ahora Pedro se convierte a la misión de Cristo, al mensaje de Jesucristo. Tenemos que ir por el mundo, como dijimos al principio. Aquí les doy poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en todo el mundo. Con tus vecinos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Es decir, la palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser publicada. Así es que terminamos en esta ocasión diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que yo lo dejo con esta palabra y espero que llegue a tu corazón y que tú puedas convertirte también a Cristo, que puedas convertirte al Señor lo más pronto posible. Recibe a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y verás cómo toda tu vida va a cambiar. Va a cambiar desde la cabeza hasta la planta de tus pies. Alma, cuerpo y espíritu es lo que Cristo ha venido a restaurar en tu vida. ¿Lo crees? Bueno, si lo crees, confiésalo. Simplemente di, Señor Jesús, confieso mis pecados delante de ti. Sé que soy un vil pecador. Sé que he vivido viviendo una vida desordenada, una vida pecaminosa. Pero Señor, en este día yo me rindo a ti. Límpiame de toda maldad. Borra mis rebeliones. Quita este pecado de mi vida, Señor. Yo quiero ser una persona diferente. Quiero amarte y servirte, Señor. Quiero ser uno de tus discípulos. Quiero ser parte de tu pueblo.
en el nombre de Jesús. Amén. Hasta muy pronto, mis amados hermanos.